que dura, está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, que dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, Bien, damos continuidad entonces a las columnas de Fogón en Fogón. Hemos recibido algunas críticas sobre el análisis de los puntos de la LUC. No lo logramos entender porque venimos siguiendo el texto aprobado. Las críticas que se hacen a partir de poner a referéndum 135 artículos. Por tanto, reiteramos la necesidad quizás para Argentina, los uruguayos que están allá, hacer un panel más extenso donde podamos analizar más detalladamente. Pero bien, retomemos la sesión tercera, el tema educación, dado de que estamos ante las puertas de comenzar el ciclo educativo en marzo, donde hay hechos que preocupan. Uno es que se ha recortado grupos para la inserción de alumnos con la excusa de que ha bajado la población de niños y adolescentes. La realidad muestra que lo que se ha aumentado el número de niños y adolescentes en los grupos. Por otro, la elección de cargos está toda stand-by, con un caos muy importante. Por otro lado, se ha sancionado a docentes de secundaria en San José por haber opinado respecto a la ley que el referéndum que había planteado Larrañaga sobre vivir sin miedo. Lo que muestra que buscando proteger la laicidad lo que han hecho es violar la laicidad porque obturar la opinión es lo peor que se puede hacer. En todo caso hubieran promovido una discusión. Bien. Uno de los temas fundamentales de esta ley de urgente consideración tiene que ver con cómo se aborda el tema de la educación. O sea, si la educación tiene un rol social y político para la igualdad de oportunidades, aquí se la centra más en condiciones de competencia que en condiciones de garantía de derechos, lo que no significa que estén ambivalentes. Por tanto, hay artículos que han quitado derechos. De hecho, el artículo 127 lleva a partir de los 4 años la inserción cuando ya estaba establecido los 3 años. El artículo 128, ¿sí? La libertad de cátedra, como ya hemos visto, se ve afectada. La ley, el artículo 14, ¿sí? El artículo, 129, se elimina la prohibición de suscribir acuerdos que terminan de alguna manera generando mercantilización de la educación. Es decir, es necesario garantizar el derecho público a la educación más allá de la estructura de los servicios, pero el Estado no puede retrotraerse. El artículo 130, ¿sí? El desarrollo de la competencia para la vida requiere que se fortalezcan otros instrumentos que se han ido desmontando. El artículo 134, ¿sí? La educación media comienza a bifurcarse de tal forma que no promueve la inserción. Es cierto que había expulsión en otra etapa y es necesario revertir, pero el mecanismo que se utiliza profundiza la exclusión. El artículo 140, la educación en primera infancia, también se pierde el apoyo que había. El eje fundamental, el Congreso Nacional de Educación, deja de tener el rol que tenía. La Organización General de la Educación Pública pierde hegemonía, ¿sí? En el artículo 145, la ley respecto al Ministerio de Educación genera una verticalización del proceso educativo que termina yendo contra lo que es la misma lógica del proceso educativo. Se derogan respecto a la Facultad de la Universidad República la validación de los títulos. Bien, es un tema de discusión, pero es necesario pensar que el rol del Estado en esto no puede ceder. El Consejo Directivo Central, el CODICEN, pasa a ser verticalista y esto termina desmovilizando la capacidad crítica de la educación, los contenidos que mismo tenían, ¿sí?
Los subsistemas pasan a ser dirigidos por gerentes, perdiendo el rol institucional y participativo que tenían. Las direcciones generales van también a desagregarse, ¿sí? Por tanto, cada uno de los artículos relativos a la educación muestran la necesidad se necesitaba una mayor deliberación y participación. Quizás se podía haber llegado a acuerdos distintos, pero esta ley consolidó, ¿sí?, una regresividad de derechos, consolidó una verticalización, ¿sí?, que en vez de incorporar e incluir a el colectivo docente, lo sigue expulsando, nos fortalece la comunidad educativa y le quita al educando el proceso de educación crítica. A nivel terciario también se diversifica de una manera que no fortalece el acceso a los sectores más excluidos de la sociedad como se venía realizando en la última década, ¿sí? La coordinación del Sistema Nacional de Educación le quita jerarquía a la Universidad de la República. Y así podemos seguir viendo artículo por artículo. Dos temas más que me parece fundamental tomar en cuenta. Uno hace a cómo están llegando las vacunas hoy a Uruguay, ¿sí? Es fundamental vacunarse, nosotros nos vamos a vacunar, exhortamos a vacunar. Nos indigna lo que escuchamos que sucedió en Argentina, que Horacio Berbisky, que preside un Instituto de Derechos Humanos, quien es un referente para muchos de nosotros, se haya aprovechado de la vacunación previa a la población. Pero lo que no tenemos que perder es la perspectiva que quienes hoy están excluyendo a la humanidad son los países del primer mundo, son las transnacionales de las farmacéuticas, son las imposiciones de las empresas que producen las vacunas. Nuestros países están atrapados en esa situación. Bien, Uruguay ha gestionado mal, va a ir llegando, ahora por donación de Chile llegan las primeras vacunas. La forma en que se ha jerarquizado reclama, como plantea el Frente Amplio, medidas socioeconómicas urgentes, ¿sí? Centradas en una renta básica, en apoyo a las microempresas, a la inversión, al desarrollo, porque eso es lo que en una economía circular va a favorecer a la sociedad. Finalmente, el ZUNCA, sindicato fuerte de la construcción, del cual hablaremos en unas próximas columnas, generó una llamada de atención con un paro nacional y movilización, donde demanda justamente más empleo digno, ¿sí?, y que se jerarquice de otra forma ante esta crisis que estamos viviendo, que no va hacia atrás, sino que va profundizando la pobreza, hoy con 900 personas en calle, con sectores de pobreza que se van profundizando, que la propia ministra Albereche termina reconociendo que es así, lo cual es indigno. Reflexionaremos sobre todos estos temas en la próxima. Vamos a que dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.